Hola chicos. Mi nombre es IDT, les estaré trayendo teorías tipo viendo universos de vez en cuando. Espero que les gusten. Sin más que decir, comencemos. Aclaración. Los personajes, música e imágenes que aparecen en este film no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia. Fin de aclaración. Capítulo 19. Algunos sonrieron al ver que Rimuru pudo traer de vuelta a los suyos. Afo. ¡Qué magnífico poder! Incluso un dominio de la vida y la muerte. Dijo sonriendo. Kaminari. Bueno, eso deja en claro que no hay que meterse con sus seres queridos. Hagakure. Sí, Ide. Bueno, ya que veo que cambiaron un poco sus pensamientos sobre ese tema. Pondré otro universo. Este seguramente les gustará bastante a Kirishima y a Tetsu. Dije alegrando a los mencionados y causando curiosidad en los demás. Yaoyorozu. ¿De qué se trata esta vez? Ide. Ya lo verán, seguramente hay cosas que no entiendan, pero me encargaré de resolver esas dudas. Por el momento, miren a la pantalla. Esto va a comenzar. Dije haciendo que todos prestaran atención. Dentro de la pantalla. Muito prazer, meu nome é Jonathan Joestar. Me responda, me diz o que eu posso te ajudar. Você me ajuda saindo do meu caminho. Até parece que o moleque me mata, como você me entenderá. Não precisa se assustar, o Denis só quer brincar. Se esse buguento chega perto, eu o farei se afastar. Tudo que é meu agora é nosso, e o que é nosso será meu. Quem vai roubar tudo que você tem na vida sou eu. Fuera de la pantalla. Yaoyorozu. Jonathan Joestar. Por su forma de hablar y vestir parece un joven de tiempos pasados y de familia noble. Kirishima. Se ve que es muy caballeroso y amable. Hyou. Por otra parte, ese otro parece ser bastante maleducado. Midnight. ¿Por qué le habla así? Está en la casa del otro chico. Mina. Ya sabemos cómo se llama el bueno, pero ¿y el cómo se llama? Ide. Su nombre es Diobrando, fue adoptado por la familia de Jonathan. Ya que el padre de Dio supuestamente había salvado al padre de Jonathan años atrás, como el padre de Dio murió por una extraña enfermedad. Ellos decidieron adoptarlo para así saldar su deuda, dije sorprendiéndolos. Aizawa. Supuestamente y una extraña enfermedad. Me parece que oculta algo. Uraraka. Qué lindo perro, está muy bien entrenado, se ve que es amigable. Hagakure. ¿Por qué demonios hizo eso? El perrito solo quería jugar. Dijo molesta. Ojiro. Tranquila Hagakure. No puedes hacerle nada a una pantalla. Mina. ¿Cómo pudo perdonarlo tan rápido? Ni siquiera se disculpó. Davi. Ese tipo es un idiota, incluso va a compartir lo suyo. Mirko. Se ve que ese bastardo solo quiere el dinero de la familia del chico. Kirishima. Ese tipo no es nada varonil. Dijo molesto. Izuku. Eso es una amenaza bastante fuerte. Dijo serio y con un mal presentimiento compartidos por algunos de los demás presentes. Dentro de la pantalla. Como pôde matar meu cachorro e roubar o beijo da Irina? Eu sei que somos família, mas eu não posso te perdoar. E quem disse que eu quero seu perdão? Tudo que é seu eu vou roubar. Achou mesmo que era você? Agora eu tô no teu dar. 7 anos se passaram, podemos nos entender. Agora meu pai tá doente e o culpado é você. Eu estava encolado, mas prossigo com meus planos. Tiro de uma parte de agora eu deixo de ser humano. Eu vou te parar, não tem por que estar mais vivo. Já não pertence a esse mundo. Livrar é meu objetivo. Hoje será a luta final, até que a linhagem acabe. Sunlight Yellow Feather. Mesmo que se me derrote, eu volto da morte de novo e de novo. Jonathan, eu te respeito por isso que só aceito o teu corpo. Para livrar o mundo de você, eu me sacrifico então. Vamos juntos, Dio. Esse é o fim dos dois irmãos. Eu até gosto de você, mas eu preciso matá-lo pro mundo não se corromper. Jojo, pense a respeito. Eu posso curar você e transformá-lo em algo novo. Você pode viver com Irina, lembre-se que é um outro jeito. Jojo, ele já está morto. Fuera de la pantalla. Varios se taparon la boca al oír lo que hizo Dio y otros se enojaron. Midnight. Ese desgraciado. Mina. ¿Cómo pudo hacerle eso a un pobre animal? Nezu.
Parece ser que tiene problemas de psicopatía. Tetsu. Le robó un beso a una chica a la fuerza y la golpeó, ese miserable no merece ser llamado hombre. Dijo molesto junto con Kirishima. Bakugou, ¿es idiota o qué? ¿Cómo es que puede considerarlo un familiar? Shigaraki, qué despiadado, pero bueno, no ha pasado nada tan interesante. Eso sí, el tipo es divertido. MT Lady, 7 años. ¿Cómo pudo aguantarlo y convivir con ese tipo por 7 años? David, el padre del chico tiene una extraña enfermedad, no me digas que, Aizawa, lo sabía. Me parecía raro desde el inicio. Ese sujeto le hizo algo a su padre para que muriera y ahora se lo está haciendo al padre de Jonathan. Mr. Compres, vaya sujeto. Melissa, ¿hace todo eso por avaricia? Todoroki, al parecer lo descubrieron y llamaron a la policía. Kaminari, qué bien, al menos así no pasará nada malo. Kendo, ¿dejar de ser humano? Izuku, ¿a qué se refiere con eso, y qué es esa máscara? Ide, es una máscara de piedra. Capaz de transformar a los humanos en vampiros por medio del contacto con sangre. Dije asombrándolos. Ibara, se ha vuelto un demonio. Oh Dios. Kendo, bueno, esta vez no estás tan equivocada. Mirko, está bien que intente detenerlo, pero ¿cómo lo hará? No han mostrado que haya alguna habilidad en ese mundo y menos para matar a vampiros. Kirishima, vamos Jonathan. Tú puedes, gana esa pelea. Todos se asombraron al ver lo que hizo Jonathan. Kaminari, ¿qué rayos fue eso? Parecía energía solar. Ide, eso es Amon, el Amon es una energía idéntica a los rayos del sol que el cuerpo humano puede producir a través de la respiración de un cierto modo no revelado, teniendo el efecto de producir ondulaciones de energía que se propagan desde el torrente sanguíneo al resto del cuerpo, saliendo por las extremidades y otros objetos. Ya que los vampiros solo pueden ser dañados por la luz del sol, se puede decir que esta es la forma perfecta de lidiar con ellos, claro está que Jonathan tuvo que entrenar bastante para dominarlo. Dije asombrándolos. Afo, interesante energía. Pero, dijiste que solo pueden ser dañados por la energía del sol, eso quiere decir que, Ide, sí, prácticamente, son inmortales. Mirko, más tipos molestos inmortales. Bakugou, ¿cómo demonios sobrevivió? Todos se asombraron al ver que Jonathan aún después de todo lo que hizo lo seguía viendo como un hermano, y decidió sacrificarse para acabar con él. Guardaron un minuto de silencio al ver que Jonathan murió, pero logró salvar a su esposa. Kirishima, él fue un verdadero hombre y el ejemplo de lo que debe ser un caballero. Mr. Compres, su propia ingenuidad lo condenó. Pero fue una buena persona. Shigaraki, no lo sé, y no me importa. Ibara, espero que logre descansar en paz. Y que Dios se apiade del alma del otro sujeto. Endeavor. Pero, si él murió y el video aún no ha terminado. Entonces, ¿qué veremos? Dijo haciendo que notaran ese detalle y prestaran atención. Dentro de la pantalla. Muito prazer, meu nome é Josephine. Até onde sei, sou só eu e a vovó Irina aqui. Segundo da família, moleque nasceu com dom. Eu nunca tive treinamento, mas já sei usar amor. Bora pá, é tiro na sua cara. Eu sei que cês são imortal, mas contra mim não dá nada. Um blefe, uma malandragem, aquilo que sempre salva. Acompanhada de uma tão seguida de bala. Renascido após tantos anos, podemos finalmente retomar de onde paramos. Perdemos a liderança pra meros humanos. Só que isso não tem importância se eu concluir o meu plano. Josephine, quem você pensa que é? Vocês mataram inocentes, eu não posso perdoar. O amor mate com o que ser. Se eu treinar mais um tempo, eu posso te derrotar. Treino tá marcado e eu não posso perder tempo. Torneio em um mês, aguardem por esse momento. Por ter perdido pessoas, agora vou até o fim. E se eu ganhar, você me dá a pedra de rubi. Fuera de la pantalla. Present mic, vaya cambio. Dijo al notar el cambio de instrumental. Kaminari, Joseph. ¿Quién es él? Midnight, abuela Erina. Eso quiere decir que, Ide, sí, es el nieto de Jonathan.
Erina estaba embarazada antes de que muriera Jonathan, lamentablemente el niño perdió a su padre, pero pudo crecer con todo el amor de su madre y la compañía de una niña que salvaron en ese barco antes de que se quemara por completo. Al final estos se terminaron casando y tuvieron a Joseph. Al principio algunos se desanimaron un poco, pero luego hicieron una pequeña sonrisa, pero luego todo eso cambió por sorpresa. Izuku, ¿pudo usar el Amon sin entrenar? Dijo sorprendido. Kirishima, dijiste que Jonathan tuvo que entrenar mucho, entonces él, es increíble. Lida, un prodigio. Toga, jajaja. Este me cae bien. Agakure, ¿de dónde demonios sacó esa ametralladora? Dijo con una gota de sudor estilo anime. Ryuko, ¿hay más vampiros? Creí que todo acabaría con Dio, pero supongo que no era tan sencillo. David, tal vez hubiera más máscaras. Kaminari, este tipo es genial. Jonathan era muy honorable, pero este es genial. Kirishima, sigo prefiriendo a Jonathan, pero tienes razón. Mina, ¿otra ametralladora? Bergianist, qué mal sentido de la moda tiene ese sujeto. MT Lady, ¿y este exhibicionista quién es? Ide, es un hombre del pilar llamado Kars. Los hombres del pilar son una especie humanoide casi extinta, se puede decir que son los vampiros originales y son confundidos con dioses aztecas. Por cierto, él creó las máscaras de piedra y el líder con 102.000 años de antigüedad de los hombres del pilar restantes. Dije sorprendiéndolos y enojándolos un poco. Monoma, entonces su renacimiento se refiere a que por fin despertó y salió de esos pilares de piedra. Aux, ¿retomar lo que dejaron? ¿Qué quiere ese sujeto? Hyou, se encontró con Joseph. Al escuchar lo que hizo Kars, los héroes se enojaron y algunos villanos sonrieron. Aizawa, Uamu. Ide, es otro hombre pilar. Mina, parece ser que se las arregló para salir con vida y ahora va a entrenar. Izuku, me pregunto qué tipo de entrenamiento hará, Davi, ¿un torneo? ¿Van a decidir todo con un torneo? Midnight, parece ser que ha perdido a seres querido por esa lucha. Dijo un poco triste. Afo, la perla de rubí. Esa no es la piedra que tiene la máscara de piedra. ¿Para qué la quiere? Y más importante, si él las creó, ¿por qué simplemente no la usó en su momento? Ide, eso se dirá después. Dentro de la pantalla. Vamos e exigir, no fim cometerão erros. Se você quer um bom trabalho, então faça você mesmo. César, você foi vingador. Descanse em paz, meu aliado. Com pedra na minha mão, me torno a criatura perfeita. Tudo que tenta em vão, frente à mãe natureza. Plano B, tá no pé, no caminho pensa num plano. Talvez o magma da terra venha te causar algum dano. Isso nem me arranhou, mas seu braço foi partido. Acho que sua próxima frase vai ser: eu tô fudido. Como último recurso, esse é meu ultimato. É claro que eu pensei nisso. Calce, cê não pode morrer, então cê vai pagar pra sempre no espaço. Pior que eu nem tinha pensado nisso, hein? Dentro de la pantalla. Kirishima, ¿está despreciando las muertes de sus propios camaradas? Dijo molesto. Mina, sí que es un monstruo sin empatía. Afo, en eso tiene razón, la única forma de obtener los resultados deseados es haciendo la tarea tú mismo. Dijo sonriendo. Mirko, bien, parece que acabó con uno de ellos y pudo vengar a su amigo. Yaoyorozu, de nuevo esa piedra. Todos se sorprendieron al ver y oír lo que estaba haciendo Kars. Melissa, criatura perfecta. Ide, una forma de vida perfecta, capaz de recrear con su cuerpo cualquier cosa de la naturaleza, inmortal y el sol no le afecta. Dije haciendo que todos estuvieran en shock. Shigaraki, jajaja. Ese tipo está jodido. Izuku, debe haber una forma de derrotarlo. Aux, puede copiar cualquier característica de los seres vivos. MT Lady, con esas alas se parece a ti. Tetsu, ¿qué hará Joseph? Debe enfrentarlo. A todos les cayó una gota de sudor estilo anime y pusieron los ojos en blanco al ver cómo Joseph huía. Kirishima, no huyas, eso no es varonil. Aizawa, silencio Kirishima, al parecer está planeando algo. Uraraka, ¿de dónde sacó ese avión? Endeavor, un volcán, ya veo, eso probablemente pueda acabar con él. Todos se sorprendieron al ver que ni eso pudo dañarlo. Davi, pues al parecer no, y también puede predecir lo que van a decir los demás. Dijo burlándose.
¿Todavía tenía un último truco bajo la manga? Nezu usó la propulsión provocada por la erupción para poder sacarlo de la atmósfera. Y como solo puede copiar las formas de vida de la Tierra, no puede respirar en el espacio. David. Así que se congeló, y no se podrá mover, vagará en el espacio por toda la eternidad. Dijeron sorprendidos. Hagakure. Ese tipo es un genio, pensó en todo. A varios les cayó una gota de sudor al ver que todo fue casualidad. Mirko. Jajaja. Qué bastardo tan suertudo. Aux. Esa suerte no es normal. Dentro de la pantalla. Pegar o mundo que é meu por direito, com a posse do seu corpo assim o poder transbordar. E juntos agora nós dominaremos o mundo inteiro. Eu vou ficar quieto na cela, pois tô amaldiçoado. Então cai fora daqui, não enche a porra do meu saco. Minha mãe adoeceu, eu descobri que é sua puta. O tempo dela tá acabando, vamos esse filha da puta. Eu atravesse o mundo inteiro, e mesmo que consiga chegar aqui, eu vou matar o seu time primeiro, começando por esse que é que eu vim. Mesmo descobrindo o poder que carrego, a outra passada não vai me deter. O seu amor já se foi, agora só falta você. Vai mesmo se aproximar, vendo o poder do mundo. Eu tenho que chegar perto pra te rebocar de murro. É inútil, pois a minha ordem é superior. Mata a puta, pois é inútil. Lutar com o jogo, você tentou, mas esse combate já tá acabado. Ao mexer os dedos sem tomar distância, como você mexeu com o tempo parado, é improvável. por isso eu digo, não me estresse. Pra quem se proclama um deus, você rasteja como um verme. Fuera de la pantalla. Todos se sorprendieron al volver a ver a la persona mostrada en pantalla. Bakugou. Ese miserable sigue vivo. Davi. Jajaja, eso quiere decir que se adueñó el cuerpo del tipo ingenuo. Hagakure. ¿Por qué tanto empeño en querer dominar el mundo? Ibara. Ese sujeto se cree Dios. Dijo molesta. Hyou. ¿Eh? ¿Y él quién es? Kirishima. Su estilo me recuerda a Metal Bat. Ide. Ese chico se llama Jotaro, es el nieto de Joseph. Midnight. Ya veo, pues sí que no se parecen el uno del otro. Tanto Jonathan como Joseph y ahora él son muy distintos. All Might. Pero parece que ninguno de ellos tolera las injusticias. Yao Yorozu. ¿A qué se refiere con maldición? Ide. Él estaba equivocado, lo que pasa es que despertó su stand. Bakugou. ¿Y qué mierda se supone que es un stand? Ide. Un stand es una fuerza espiritual que puede materializarse y afectar a otros sujetos, incluido su usuario. Pero las personas que no lo poseen no lo pueden ver ni tocar, además de que solo un stand puede dañar a otro. Por cierto, el daño que le hagan al stand también se verá reflejado en el cuerpo del usuario, aunque hay excepciones. Dije sorprendiéndolos. Izuku. Entonces es una materialización del alma. Kirishima. Ya veo por qué lo confunden con un fantasma o maldición. Yao Yorozu. Él es bastante grosero. Aunque entiendo que no quiere dañar a nadie, no tiene por qué tratarlos así. Aizawa. ¿Su madre está así por culpa de Dio? Kaminari. Eso quiere decir que deben acabar con él para salvarla. Es sencillo. Ryuko. Pero no fácil, ese tipo es como una cucaracha. Mirko. Vamos, tú puedes, acábalo de una vez por todas. Spinner. ¿Eso es Egipto? ¿Fueron hasta Egipto? Varios se taparon la boca y enojaron al ver cómo Dio estaba masacrando a los Crusaders. Por su parte algunos villanos sonríen. Toga. Sí, ese tipo me agrada. Siempre hace cosas que terminan con baños de sangre o muerte. O bueno, al menos lo que han mostrado. Izuku. ¿El poder que lleva? Kirishima. ¿Ya no le afecta el Amon? Entonces ¿cómo rayos lo van a derrotar? Dijo apretando los puños Tokoyami. Dejó a Joseph en mal estado. Tetsu. Así se habla, partele la cara. Ryuko. ¿Qué demonios hizo? Izuku. ¿Acaso él, Afo, detuvo el tiempo? Dijo sonriendo. Mina. ¿Cómo rayos lo hizo? Ide. Los stands tienen distintas habilidades, la de Dio es detener el tiempo por unos pocos segundos, pero lo suficientes para poder matar a alguien. Dije haciendo que todos se pusieran serios y se asombraron al ver lo que hizo Jotaro. Uraraka. ¿Se volvió aún con el tiempo detenido? Izuku. Increíble. ¿Pero cómo fue posible? Ibara.
Por supuesto, las personas blasfemias que se creen un ente perfecto como es Dios, nunca terminan bien. Kendo. Ese tipo lo está humillando. Dentro de la pantalla. Segundos se passaram de otário. Erradiquei todos aqueles que no caminho ficaram. Waiting, a família de Ostar morreu. Eu me tornei um deus. Gil, 9 segundos se passaram. Mas que saco. Quer saber por que perdeu? Não foi erro nem descuido. Seu erro nessa batalha foi ter me deixado burro. Quando o seu tempo acabar, é que o meu se inicia. E o tempo vai parar com a estrela de platina. E o tempo volta a correr. Já não importa, era Que venha acontecer, Sempre terá um Jojo presente para te parar. serei um deus na terra. o sol vou obter. Esse será o fim da linhagem quando eu te matar. De geração em geração, bênção ou maldição, eles sempre estão aqui, encanando a minha nação, outra profetição, buscando pela família o rei. Linhagem de sangue. Sua família pra acabar. Essa estrela radiante Que carrego no meu corpo, eu iria apagar. todos iremos destruir. Não se pudermos impedir. Nós acabaremos com esse ciclo do É o que mal. vamos. Esse é o destino final. Fuera de la pantalla. Toga. Vaya, se puede curar tomando o absorbiendo sangre. Kirishima. Ese desgraciado usó a Joseph como botiquín de primeros auxilios para curarse. Dijo molesto. Mirko. Ambos son muy rápidos. Mineta. ¿De dónde demonios sacó eso? Uraraka. ¡No! No lo podrá esquivar si detiene el tiempo. Varios estaban en shock al ver que Dio cumplió su objetivo. Davi. Lo logro, realmente lo logro, ese bastardo los mató. Ja ja ja. Shigaraki. Sorprendente. Logro asesinarlos a todos. Dijo riendo. Ibara. Vil blasfemia. No eres un dios. Eres lo más cercano a un demonio. Izuku. ¿Ese es? Shigaraki. ¿Cómo demonios? Todos se sorprendieron al ver a Jotaro sano y salvo y varios festejaron al ver cómo Dio fue derrotado. Mirko. Lo logró, ese desgraciado lo hizo, derrotó a ese miserable. Dijo con una sonrisa. Bakugou. Al fin lo mataron. Aizawa. Así que él también tenía la habilidad de detener el tiempo. Afo. Un desperdicio, su habilidad era interesante. Varios sonrieron al escuchar las palabras finales de la familia Joestar. All Might. Es toda una familia de héroes. Dijo con una sonrisa. Agakure. ¿Pero de quiénes eran esas sombras del final? Izuku. Es cierto, no vimos a esas personas, eso quiere decir que... Ide. Esto aún no acabó. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.